Bueno, ahora vamos a hacer el ejercicio 3. En el ejercicio 3 tenían que aplicar los divisores correspondientes, calcular todas las tensiones y las corrientes y dibujar los circuitos. Bien, para saber qué tipos de circuitos iban a dibujar, ya sea serie o paralelo, primero tenían que saber qué tipo de divisor se utiliza en cada caso. Bien, en un circuito con resistencias asociadas en serie, aplicamos el divisor de tensión, y en un circuito con resistencias asociadas en paralelo, aplicamos el divisor de corriente. Con esos dos conceptos ya sabemos qué tipo de asociación vamos a utilizar para cada uno de los casos de los divisores. Tenían como dato que para calcular las tensiones, es decir, para calcular las tensiones utilizando el divisor de tensión, debían usar R1 igual a 10 ohm, R2 igual a 470 ohm y tensión total igual a 12 volt. Y para calcular las corrientes, aplicando el divisor de corriente, también tenían los datos correspondientes. Bien, vamos a pasar a hacer primero los circuitos. Divisor de tensión. Hago una aclaración muy importante. Muchos en la actividad no aplicaron el divisor y lo que hicieron fue aplicar la ley de Ohm. Calcularon la resistencia total, con ese dato calcularon el valor de la corriente y con ese dato calcularon las dos caídas de tensiones. El resultado va a ser el mismo o aproximadamente igual, pero el objetivo de esta actividad era que ustedes reconozcan los dos tipos de divisores y que sepan aplicarlos según el tipo de asociaciones de las resistencias. Bien, divisor de tensión. Dijimos que en un divisor de tensión tenemos resistencias asociadas en serie. En este caso tenían solamente dos resistencias. La tensión en R1 es igual a la tensión total por la resistencia 1 dividido la resistencia 1 más la resistencia 2. Y la tensión en R2 es igual a la tensión total por R2 dividido la resistencia 1 más la resistencia 2. Bien, con estas dos fórmulas ya tenían los dos valores de las dos tensiones aplicando el divisor de tensión. BR1 nos daba aproximadamente igual a 0,25 volt. Y BR2 nos daba aproximadamente igual a 11,75 volt. Bien, vamos a pasar a hacer el circuito con el divisor de corriente. Divisor de corriente. Dijimos que para aplicar el divisor de corriente consideramos un circuito con resistencias asociadas en paralelo. En este caso teníamos tres resistencias asociadas en paralelo. Resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. Bien, vamos a marcar las caídas de tensiones en el ejercicio anterior para dejar todo bien completo. BR2 y acá tenemos BR1. Y vamos a marcar en el divisor de corriente los pasos de corriente. IR1, IR2 y IR3. Bien, aplicando el divisor de corriente tenemos la corriente en R1 va a ser igual a la corriente total por las resistencias contrarias, que en este caso son R2 en paralelo con R3, dividido R1, que es la resistencia donde estamos calculando el paso de la corriente, más R2 en paralelo con R3. Esto nos daba aproximadamente igual a 74,88 microamperes.
La corriente en R2 va a ser igual a la corriente total por las contrarias, que en este caso son R1, que se encuentra en paralelo con R3, dividido la resistencia donde estamos calculando el paso de la corriente, que en este caso es R2 más R1 en paralelo con R3. Y esto nos daba aproximadamente igual a 1,91 microamperes. Bien. Y la corriente en R3 es igual a la corriente total por las resistencias contrarias, que en este caso son R1 en paralelo con R2, dividido la resistencia donde estamos calculando el paso de la corriente, R3 más R1 en paralelo con R2. Y esto nos da aproximadamente igual a 1,12 miliamperes. Bueno, ahí tenemos todo el ejercicio 3 completo. Ahora vamos a pasar a resolver los ejercicios que se encontraban en la otra copia, donde tenían 7 ejercicios, donde debían aplicar los divisores de tensión y en algunos casos también calcular corriente y analizar uno de los circuitos, que si no me equivoco era el número 7. Igual ahora lo realizamos.